¿Cuántas veces podrías escapar de la muerte? La contadora Claudia Pereira sobrevivió a 3 intentos de homicidio. Lo que parecía ser un simple robo en su apartamento, terminó con ella en el CTI y destapando una trama de amantes, dinero y sicarios. A Claudia Pereira intentaron matarla 3 veces en apenas 2 meses. La primera vez le dispararon dentro de su propia casa, después trataron de estrangularla con una corbata, asfixiarla con una almohada y cortarle el cuello. La segunda vez ocurrió en el lugar donde debía estar más protegida, una habitación del hospital británico. Una mujer con peluca y disfrazada de enfermera se acercó a su cama y le inyectó una sustancia en el brazo. La tercera vez, la esperaron en la calle y dispararon contra el vehículo en el que viajaba junto a su hija pequeña y un familiar. Claudia sobrevivió a los 3 ataques. Lo que al principio parecía un episodio de inseguridad ocurrido en Montevideo terminó revelando una conspiración que había sido organizada dentro de su propio matrimonio. Detrás de los ataques aparecieron su esposo, la amante de este, intermediarios y hombres contratados para completar un asesinato que fracasaba una y otra vez. Esta es la historia de Claudia Liz Pereira Ferreira, la contadora que tenía 3 vidas. Todo comenzó el martes 12 de febrero de 2008. Claudia tenía 34 años, trabajaba como contadora en el banco ABN AMRO y era madre de una niña de apenas 1 año y medio. Estaba casada con el arquitecto Martín Somoza Fernández, a quien había conocido cuando ambos estudiaban en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Claudia abandonó aquella carrera porque descubrió que su vocación estaba en otro lugar. Comenzó a estudiar ciencias económicas, se recibió antes que Somoza y construyó una carrera profesional independiente. Llevaban casi una década juntos. Aquel martes de febrero celebraban su 9º aniversario de casados. El plan era visitar una casa de Carrasco a la que supuestamente pensaban mudarse después de realizar algunas reformas. Luego saldrían a cenar. La hija de ambos había quedado al cuidado de un familiar. Martín Somoza esperaba dentro de su automóvil, estacionado frente al edificio El Trébol, en la esquina de Eduardo Maquichen y Cipriano Payán, en el barrio Pocitos de Montevideo. Claudia acababa de regresar del trabajo, saludó a su esposo y subió al apartamento 701 para cambiarse de ropa. Pensaba demorar apenas unos minutos. Lo que no sabía era que alguien la esperaba dentro de su casa. La persona había ingresado antes de las 6 de la tarde. No necesitó romper una cerradura ni forzar ninguna puerta. Llevaba las llaves correspondientes al acceso principal del edificio y al apartamento. Conocía los movimientos de Claudia. Sabía cuándo regresaría y que subiría sola. El relato, incluido por Gustavo Leal en Historias de Sicarios en Uruguay, identifica como ejecutor de aquel primer ataque a Martín Leonardo González Maciel, un hombre de 30 años que utilizaba el apellido de su madre y era conocido como Martín Maciel. Maciel había entrado con un objetivo concreto: matar a Claudia Pereira por encargo de su esposo y de Stephanie Kirke Bello, compañera de trabajo y amante de Somoza. Mientras esperaba, fue hasta la cocina, abrió la heladera y encontró una bandeja de bombas de chocolate con dulce de leche. Comió algunas y tomó un refresco. Después lavó el vaso con jabón líquido y pasó un trapo húmedo sobre la mesa y la heladera. Había llevado guantes de látex. Cada movimiento parecía calculado para evitar dejar rastros y huellas. Pero mientras esperaba que una mujer regresara en su casa para asesinarla, hacía algo completamente cotidiano. Enviaba mensajes de texto a su esposa. Todavía no existía WhatsApp. Años más tarde recordaría el teléfono que llevaba aquella tarde, un Alcatel plateado con la pantalla naranja. Su esposa le preguntó si estaba bien, mas él respondió que sí. Estaba sentado dentro del apartamento de una desconocida comiendo chocolates, limpiando las superficies que había tocado y esperando escuchar el ascensor. La espera duró aproximadamente 40 minutos. Finalmente, oyó que la puerta del ascensor se abría en el 7º piso. Reconoció el sonido porque cuando había ingresado, se había esforzado en memorizarlo. Se colocó la capucha, revisó el arma y esperó. Claudia abrió la puerta. No encontró nada extraño. No había una cerradura violentada, muebles desordenados, ni señales de un robo. Todo parecía estar exactamente como lo había dejado. Fue hasta la cocina y abrió la heladera para tomar un vaso de agua fría. Después caminó hacia el dormitorio para cambiarse. Entonces escuchó un ruido. Cuando se dio vuelta vio una persona con el rostro cubierto, llevaba pantalón deportivo negro, un canguro blanco y una tela de color beige que solo dejaba visibles sus ojos. El atacante levantó el arma y disparó. Una bala ingresó en el abdomen de Claudia. Otro proyectil le atravesó un dedo de la mano izquierda y terminó incrustado contra una pared. Claudia cayó al suelo y trató de refugiarse entre la cama y la pared. El atacante continuó presionando el gatillo, pero el arma falló. Las balas dejaron de salir.
Lo que debía ser una ejecución rápida se convirtió entonces en una lucha cuerpo a cuerpo. El agresor tomó varias corbatas del ropero de Martín Somoza, intentó atar y amordazar a Claudia. Después trató de estrangularla con una de ellas. Claudia resistió. El atacante buscó una almohada e intentó asfixiarla. Tampoco pudo. Finalmente salió del dormitorio, regresó con un cuchillo y le realizó un corte en el cuello. Claudia estaba herida de bala, sangraba y tenía delante a una persona que había probado varios métodos distintos para matarla. Pero continuó luchando. En algún momento el forcejeo consiguió acercarse a una ventana y pidió auxilio. Frente al edificio había una obra en construcción. 2 trabajadores escucharon los gritos, uno corrió hasta la seccional 10ª, ubicada a pocas cuadras, y el otro llamó al 911. También intentaron ingresar al edificio, allí se encontraron con Martín Somoza. El esposo de Claudia seguía abajo. Los obreros gritaron que algo ocurría en el apartamento, según declararía posteriormente uno de ellos. Somoza demoró en reaccionar y en subir, a pesar de que su esposa llevaba mucho más tiempo del necesario para cambiarse de ropa. Mientras tanto, el atacante escapó. Durante la lucha había perdido una pistola calibre 32 que quedó debajo de una cortina arrancada en el dormitorio. Cuando llegó el primer patrullero, Somoza ya se encontraba junto a Claudia y había llamado a una emergencia móvil. La contadora fue bajada en una camilla. Tenía una herida de bala en el abdomen, otra en la mano y había perdido mucha sangre. La ambulancia demoró aproximadamente 6 minutos en trasladarla hasta el hospital británico, donde fue operada de urgencia y quedó internada en cuidados intensivos. A simple vista, la escena parecía la consecuencia de un robo que había salido mal. Pero los investigadores encontraron un problema. No faltaba nada. Tampoco existían señales de que las puertas hubieran sido forzadas. Quien había atacado a Claudia no había entrado por casualidad. Tenía llaves, información precisa sobre sus horarios y la certeza de que estaría sola. Somoza ofreció una explicación. Dijo que Claudia había olvidado las llaves en su oficina del banco unos días antes y que alguien podía haber aprovechado para realizar una copia. La policía habló con el responsable de seguridad de la institución y revisó las cámaras internas. Sin embargo, no pudo confirmar que las llaves hubieran quedado abandonadas sobre el escritorio de Claudia. Mientras ella luchaba por sobrevivir, las primeras contradicciones comenzaban a aparecer. Aquella noche, según la reconstrucción recogida por Leal, Somoza habló por teléfono con Estefanía Kirke. Todo salió mal. Mi esposa está viva, le habría dicho. Kirke quiso saber dónde estaba internada. Somoza respondió que se encontraba en el centro de tratamiento intensivo del hospital británico. La contestación atribuida al amante anticipaba lo que vendría después. No te preocupes, mi amor, lo vamos a solucionar y a terminar. Claudia había sobrevivido al primer ataque, pero quienes deseaban verla muerta no habían abandonado el plan. Durante varios días permaneció en cuidados intensivos, los médicos lograron extraerle la bala alojada en el abdomen. El proyectil que había alcanzado su mano le había atravesado de lado a lado. Su recuperación avanzaba favorablemente y finalmente fue trasladada a una habitación. 13 días después del ataque, durante la madrugada, una mujer vestida como enfermera caminó por los pasillos del hospital. Llevaba una peluca rubia que le llegaba hasta los hombros y un pantalón de jean. Ingresó en la habitación donde Claudia se recuperaba y sacó una jeringa de entre sus ropas. Martín Somoza estaba allí, acostado en una cama contigua. Según sostuvo después, dormía profundamente y no advirtió que alguien había entrado. La falsa enfermera se acercó a Claudia y le inyectó una sustancia en el brazo. La paciente sintió una molestia y se despertó. Al abrir los ojos, vio a la mujer junto a su cama. ¿Qué haces?, le preguntó. La intrusa le aplicó una segunda inyección y salió de la habitación. Claudia intentó despertar a su esposo. Somoza parecía sumergido en un sueño profundo. Cuando finalmente reaccionó, no creyó inmediatamente en lo que su esposa estaba contando. El personal médico examinó el brazo de Claudia, pero no pudo determinar a simple vista si la marca había sido causada por una inyección, una picadura o una lesión provocada al rascarse. También se consideró la posibilidad de que la medicación le hubiera producido alucinaciones. El episodio parecía inverosímil. El hospital contaba con vigilancia y cámaras. Nadie había registrado el ingreso de una mujer disfrazada de enfermera. Las grabaciones tampoco mostraron movimientos sospechosos. Durante varias horas, la palabra de Claudia quedó bajo sospecha. Pero una enfermera se presentó posteriormente ante la policía y aseguró que había visto entrar una mujer en la habitación 241. Claudia volvió a declarar y describió a la falsa funcionaria. La policía técnica confeccionó un identikit y la jueza solicitó una pericia forense más profunda. La investigación reconstruiría más adelante cómo se habría preparado el segundo ataque. Según el relato atribuido a Somoza, Estefanía Kirke le había dicho que si Claudia abandonaba el CTI y pasaba a una habitación privada, ella misma terminaría el trabajo. Para lograrlo necesitaba información desde dentro del hospital.
Somoza le comunicó a qué hora se realizaba la ronda del personal de enfermería, cuando se apagaban las luces y aproximadamente a qué hora se dormía Claudia. También le informó que su esposa no tenía colocada una vía intravenosa. Kirke le habría pedido que tomara una pastilla para dormir de modo que no presenciara lo que ocurriría. Somoza aseguró posteriormente que avisó a su amante cuando Claudia ya estaba por dormirse. Kirke ingresó alrededor de las 2 de la madrugada. Conocía el hospital. Su madre había trabajado allí como enfermera. El segundo intento también fracasó y nuevamente quedaron contradicciones. En menos de 2 semanas, alguien había tratado de matarla 2 veces, y en las 2 oportunidades su esposo estaba cerca. En el apartamento la esperaba abajo, sin reaccionar durante largos minutos. En el hospital, dormía en la cama contigua mientras una mujer se acercaba a inyectarle una sustancia. La madre de Claudia no quiso que su hija regresara al apartamento de Pocitos. Desconfiaba del comportamiento de su yerno y entendía que aquel lugar ya no era seguro. Claudia y su pequeña hija se mudaron con ella. Somoza, por su parte, abandonó el apartamento de Maquichen y alquiló una casa en Malvin Norte. Se llevó casi todos los muebles y las pertenencias. Claudia comenzó a reconstruir lo ocurrido. Llegaron a sus oídos los comentarios que circulaban en Aluminios del Uruguay, la empresa donde trabajaba su marido. Allí era conocida la relación sentimental que Somoza mantenía con Estefanía Kirke, una compañera 10 años menor que él. La evidencia fue transformando la sospecha en convicción. Claudia decidió terminar el matrimonio. Le restringió Somoza las visitas a la hija de ambos y le informó que para verla debería recurrir a la justicia. También le impidió utilizar la cuenta bancaria y dio de baja las extensiones de las tarjetas de crédito. En marzo, inició formalmente el trámite de disolución y liquidación de la sociedad conyugal. El matrimonio quedaría legalmente disuelto el 30 de abril de 2008. Ese plazo agregó un nuevo elemento a la trama. Según explica Leal, si alguno de los cónyuges fallecía antes de que terminara el proceso, los bienes gananciales todavía podían quedar en manos de la pareja sobreviviente y de la hija, aunque la separación ya estuviera iniciada. Pero Claudia rechazaría después que el dinero fuera la explicación central. Dijo públicamente que no existían propiedades, seguros de vida ni una fortuna que justificara el asesinato. Sostenía que los bienes que poseían era producto del trabajo cotidiano y que jamás habría impedido que Somoza se divorciara. Por eso, el dinero aparece como una pieza posible de la historia, pero no necesariamente como su única causa. El tiempo, sin embargo, avanzaba. Claudia había sobrevivido 2 veces, se había separado, había cortado el acceso de Somoza a las cuentas y empezaba a señalarlo como posible responsable. Quienes habían organizado los ataques necesitaban actuar antes de que el divorcio quedara firme y antes de que la investigación los alcanzara. El domingo 13 de abril de 2008, Claudia fue junto a su hija y un tío a visitar a una hermana que vivía en la zona del Parque Valle, cerca de la esquina de Ayacucho y Luis Alberto Herrera. Somoza sabía dónde estaría. Como en las ocasiones anteriores, buscó encontrarse lejos cuando comenzara el ataque. Ese día fue al estadio de Belvedere para ver el partido entre Liverpool y Peñarol. La cancha se encontraba a unos 10 kilómetros de la casa. Según la reconstrucción del caso, Somoza tenía previsto conservar la entrada como prueba de su presencia en el estadio. Era la construcción de una coartada. El tercer intento debía ser definitivo. Martín Maciel volvió a intervenir. Esta vez incorporó a John Genaro Almeida, conocido como El Osito, un adolescente de 17 años. Otro hombre, César Gil Solima, aparece en la causa como intermediario entre la pareja y quienes ejecutarían el ataque. Ya no se trataba solo de una infidelidad y una conversación privada entre amantes. Alrededor del plan se había formado una pequeña red, organizaciones, enlaces, ejecutores y un menor reclutado para disparar. Maciel sostuvo posteriormente que él ya había cumplido durante el primer ataque. Había ingresado al apartamento, disparado contra Claudia y la había dejado gravemente herida. Según su versión, no era culpa suya que aquella mujer pareciera tener 7 vidas, pero había aceptado volver. El 13 de abril, Claudia salió de la casa de su hermana, acompañada por su hija y varios familiares. Cuando se disponían a subir a una camioneta, aparecieron 2 hombres armados. Los atacantes abrieron fuego. Uno de los tíos de Claudia reaccionó y trató de protegerla. Recibió un disparo en un brazo. La niña, de apenas 1 año y medio, estaba dentro del vehículo. Los sicarios realizaron varios disparos, pero nuevamente no lograron alcanzar a Claudia. Luego, escaparon. Esta vez habían actuado a cara descubierta. Había testigos, podían ser descritos y reconocidos. El ataque había ocurrido en plena calle y había puesto en peligro no solo a la víctima, sino también a su hija y a toda su familia.
El tercer fracaso terminó quebrando la conspiración. La policía ya sospechaba de Martín Somoza, pero los investigadores necesitaban algo más que una conducta extraña o un matrimonio en crisis. Necesitaban pruebas que conectaran a los autores intelectuales con los atacantes. La causa comenzó a cerrarse mediante escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, reconocimientos, huellas, careos y declaraciones de los implicados. Una de las conversaciones registradas hablaba directamente de contratar a alguien para matar a Claudia a tiros. La amante de Somoza se negó inicialmente a declarar ante la policía, pero habló ante la justicia. También hubo confesiones y versiones cruzadas que permitieron reconstruir la participación de cada uno. La jueza Graciela Gatti terminó procesando con prisión a Martín Somoza y Estefanía Kirke como coautores de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. César Gil Solima fue procesado como intermediario y coautor. Uno de los ejecutores adultos también fue enviado a prisión. El adolescente quedó bajo la órbita de la justicia de menores. La investigación judicial concluyó que Somoza y Kirke habían planificado y organizado los ataques. Somoza intentó reducir su responsabilidad sosteniendo que dejaba actuar a su amante y que no hacía preguntas, pero la sentencia valoró que conocía lo que iba a ocurrir, aportó información, facilitó el acceso y nunca alertó a Claudia. Sabía que algo iba a suceder dentro del apartamento y se quedó abajo. Sabía que su esposa podía ser atacada en el hospital y colaboró con información sobre sus horarios y sabía dónde se encontraría el día del tercer intento, mientras él construía una coartada en una cancha de fútbol. Cuando salió del juzgado, Claudia habló del tercer atentado y de la presencia de su hija dentro del vehículo. Para ella, ese era uno de los hechos más difíciles de comprender. El hombre con quien había compartido casi 10 años y con quien había tenido una hija había permitido que la niña quedara expuesta a una balacera. Claudia también dijo que no había sobrevivido por casualidad. Habló de su apego a la vida, de su instinto de supervivencia y de la convicción que tuvo durante el primer ataque. Mientras intentaban matarla, miró a su agresor y le repitió que no lo conseguiría. Vos a mí no me vas a matar. Y no la mataron. No pudieron hacerlo dentro de su apartamento, aunque le dispararon y ensayaron distintos métodos para terminar con su vida. No pudieron hacerlo en el hospital, aunque ingresaron hasta la habitación donde se recuperaba y aprovecharon la madrugada para atacarla. Tampoco pudieron hacerlo en la calle, aunque organizaron una emboscada, contrataron sicarios y dispararon contra el vehículo donde estaba su hija. El caso de Claudia Pereira no es solamente la historia de 3 tentativas de homicidio, es la historia de cómo un episodio presentado inicialmente como un robo permitió descubrir una conspiración nacida en el espacio más íntimo. Una trama de amantes, intermediarios, sicarios y coartadas construida alrededor de una mujer que debía morir antes de que pudiera separarse, antes de que entendiera quién estaba detrás de los ataques. Claudia sobrevivió al arma que se trabó, a las corbatas, a la almohada, al cuchillo, sobrevivió a la falsa enfermera y a los disparos en la calle, y cada vez que sobrevivía, la trama se hacía más grande, más torpe y más visible hasta que finalmente quedó expuesta. Por eso esta historia puede resumirse de muchas maneras, como un intento de femicidio planificado, como una conspiración matrimonial, como uno de los casos de sicariato más insólitos ocurridos en Uruguay. Pero también como la historia de una mujer a la que intentaron matar 3 veces y que frente a quienes habían decidido convertir su vida en una sentencia de muerte, respondió siempre de la misma manera, sobreviviendo.